económica en Bolivia. Y para ello, por favor, licenciado, magíster licenciado, permítame presentarlo. Él es economista formado en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA de La Paz. Tiene una maestría en desarrollo económico. Trabajó en el Ministerio de Minería y Metalúrgica, además del Banco Central de Bolivia. Él es catedrático emérito en los departamentos de Economía y Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Él fue docente en programas de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, en la Universidad Piep y del CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Él ha sido coordinador de investigaciones de la Fundación Milenio. Entre el año 2002 y 2007 fue director ejecutivo. En la misma institución dirigió el informe del Milenio sobre la economía de Bolivia en el año 1997 al año 2017. Además que ha realizado varias investigaciones, fue coautor y coeditor de varias publicaciones en Bolivia y en el exterior, en las áreas de historia económica de Bolivia, desarrollo y coyuntura económica. También escribe artículos para el periódico Página 7 y sus últimos trabajos publicados fueron La crisis financiera internacional de 1825, los ciclos de auge en los precios de los productos de exportación y los ciclos de endeudamiento externo en el siglo XX e inicios del siglo XXI. Una investigación inédita por publicarse que él tiene es La crisis económica en Bolivia, 1800-2015. Y bueno, de esta manera ya damos la presentación al magíster licenciado Mario Napoleón Pacheco Torrico. Licenciado, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar presente. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero felicitar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas que está celebrando su aniversario número 82. Y también tengo entendido que es aniversario de los departamentos de Ingeniería Industrial y de Comercio Internacional. Me siento muy halagado por la invitación. Para mí, la Universidad Técnica de Oruro es un centro académico de excelencia y de esas aulas han salido brillantes profesionales, brillantes profesores en el tiempo. Entre los orureños que yo recuerdo con mucho cariño, lamentablemente no pude conocerlo personalmente, es el licenciado Eduardo López Rivas. Eduardo López Rivas publicó este libro, Un esquema de la historia económica de Bolivia a comienzos de los años 50, que se ha constituido en un aporte fundamental para entender el desempeño económico de Bolivia en la primera mitad del siglo XX. Y claro, hay también muchos otros aportes de los que yo quisiera hablar, pero no hay tiempo. Así que muchas gracias y cuando quieran podemos comenzar. Muchísimas gracias, licenciado. Antes de comenzar, vamos a recordar al auditorio en general que vamos a tener dos fases. La primera que va a ser de exposiciones y la segunda vamos a abrir paso para que las personas realicen sus cuestionantes y dudas que tengan. Licenciado, puede comenzar. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la coyuntura económica de nuestro país y vamos a identificar los rasgos centrales de esta coyuntura. La lámina siguiente, por favor. El contenido de la charla, la lámina anterior, ahí, por favor, se va a dividir en 4 partes. Nos vamos a referir primero al contexto externo y sus características, al impacto mundial, al impacto en Bolivia, y dentro del impacto en Bolivia, que es el tema central, vamos a abarcar el sector externo, el sector real, la inflación y la situación fiscal. Y vamos a terminar prácticamente con una lámina haciendo una comparación de la crisis actual con las coyunturas de crisis anteriores, con la de comienzos de los años 50 y con la crisis de la primera mitad de los años 80, que
se desarrolló en el gobierno de la UDP. La lámina siguiente, por favor. Entonces, el contexto externo y sus características. Por favor, la lámina siguiente. Son tres elementos, tres características claves. La pandemia, ¿no? El COVID-19, que dio lugar a una crisis sanitaria mundial. La importancia económica de la China es otra característica central. Y la crisis económica misma. Estas tres características han conformado y siguen haciéndolo un contexto sumamente complicado y además inédito en el desarrollo de la economía mundial. Inédito digo porque no se encuentran casos en los que se hayan combinado una crisis económica con una crisis sanitaria, una crisis económica con una pandemia. De hecho, en esta coyuntura, todos sabemos que fue este virus COVID-19 que se extendió por el mundo y originó una pandemia y que impactó en el área económica de una manera muy profunda. Hoy día el mundo está paralizado todavía, o por lo menos semi-paralizado, y todavía estamos sufriendo los embates de la COVID-19. De manera tal que esa combinación de aspectos, de factores que se han señalado, están mostrándonos básicamente lo particular de esta coyuntura, lo prácticamente inédita que se está en el desempeño de la economía mundial. La lámina siguiente, por favor. Como sabemos, la crisis sanitaria comenzó en China. Las notas indican que fue el 31 de diciembre cuando ya oficialmente se reconoció la existencia de este virus, ¿no? De este virus que fue bautizado como COVID-19. Sin embargo, informaciones de prensa aseguran que las autoridades chinas ya entre los meses de octubre y noviembre ya conocían la existencia del virus, solo que no los reconocieron y tampoco informaron al mundo. Ahora, este virus, en la medida en que se extendió por el mundo, generó básicamente una gran tasa de contagio que puso en entredicho a los sistemas sanitarios de varios países, con muy pocas excepciones. Pero en general, todos los sistemas sanitarios prácticamente han en su momento colapsado o estuvieron a punto de hacer, ¿no? Un elemento importante del ataque de este virus tiene que ver con la neumonía, especialmente en grupos de riesgo, lo que ha ocasionado muertes, miles de muertes en el mundo, ¿no? Y en la medida en que se fue extendiendo por el mundo, porque de esa forma se convirtió, ¿no es cierto?, esta epidemia en China en una pandemia, ¿no? Ese elemento fue obligando a que todos los países afectados tomen medidas extraordinarias, medidas que nunca antes se habían tomado. La lámina siguiente, por favor. En esta lámina podemos ver que hasta el día de ayer había 31,5 millones de casos registrados y 967,000 fallecidos. Y Estados Unidos es el país con el mayor número de muertos, más de 200,000 muertos. Luego está Brasil, India, México, etcétera, ¿no? Estas cifras son aterradoras y nos muestran la magnitud del impacto de este virus en el mundo. La lámina siguiente, por favor. Ahora, es importante tomar en cuenta que en la medida en que el virus se origina en China, tomar en cuenta los aspectos importantes del vínculo de China con el mundo, ¿no? Del vínculo de China con el mundo.
Sabemos que China aporta con el 16% al PIB mundial, es la segunda economía en el mundo, ¿no? Y en los últimos 15 años, la China ha contribuido con casi el 40% al crecimiento de la economía mundial. De hecho, el boom en los precios de las materias primas que comenzó entre el 2005 y el año 2006 y que se extendió hasta los años 2013, 14 aproximadamente, se explica en gran medida por la enorme y constante demanda china por materias primas. Ese fue un factor esencial en el aumento de los precios de las materias primas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los efectos negativos en la economía china han ido llegando también a los países productores de materias primas, como es el caso de Bolivia. También es importante tomar en cuenta que la globalización colocó a la China como un elemento fundamental, ¿no? Que ha permitido el funcionamiento de las cadenas de los suministros, los insumos intermedios y los bienes de capital. Está claro que las cadenas de valor que hay en el mundo tienen a la China uno de sus factores esenciales, un eslabón clave, ya sea como demandante de materias primas, de productos intermedios o de bienes finales, y también como productor de bienes intermedios y de bienes finales. Entonces, el rol de la China, en la medida en que fue creciendo, ¿no? Y fue ganando protagonismo en el mundo, ¿no? El rol de la China ha ido aumentando y en consecuencia los problemas sanitarios que enfrentó la China, ¿no es cierto?, se fueron irradiando en el conjunto de la economía mundial. La lámina siguiente, por favor. La suspensión de las actividades en general en la China provocó prácticamente un shock en el conjunto de la economía mundial. De pronto las economías en el mundo tuvieron que paralizar la actividad económica en la medida en que era la única forma de frenar los masivos contagios, ¿no? Los masivos contagios. Entonces, ese hecho determinó prácticamente una paralización en la producción. Y la China, al entrar en cuarentena, también, ¿no es cierto?, paralizó los flujos comunicantes con el resto de la economía mundial, ¿no? Entonces, ese terremoto, primero sanitario, un terremoto económico, se expandió por el mundo, ¿no es cierto?, generando consecuencias que hasta el día de hoy todavía son en medida imprevisibles. Ahora, en la medida en que China está controlando la epidemia, ha ido reactivándose y de una manera muy fuerte, como vamos a ver en los datos más adelante, y ese fenómeno está repercutiendo favorablemente, ¿no es cierto?, en la dinámica de la economía mundial, por lo menos en alguna medida. La lámina siguiente, por favor. Entonces, la recesión se expandió por el mundo, ¿no? Y como les decía, es muy dudoso que se pueda superar la recesión el próximo año, ¿no? Más aún ahora que en Europa y en otros países del mundo están experimentando una segunda ola de contagios que está obligando, ¿no es cierto?, a cuarentenas parciales en muchas ciudades o en barrios de ciudades importantes. Ese es el caso de Madrid, por ejemplo. Entonces, este es un fenómeno en curso, es un fenómeno en pleno desarrollo que no se sabe hasta cuándo va a llegar. Sabemos que una manera fundamental de enfrentar esta crisis sanitaria va a ser teniendo la vacuna, pero todavía debemos ser muy cautos y no se puede hablar de una fecha
¿no es cierto?, para tener la vacuna. Mientras tanto, el fenómeno se sigue desplegando, generando un impacto económico de gran relevancia. La lámina siguiente, por favor. ¿Cuál fue el impacto mundial? Vamos a ubicar el impacto mundial en tres ámbitos. En el ámbito de la producción, del comercio mundial y en los precios de las materias primas. La lámina siguiente, por favor. Esta es una lámina de la última publicación del Fondo Monetario Internacional de las perspectivas económicas a junio de este año. Y vean ustedes que el Fondo Monetario Internacional ha tenido que revisar sus proyecciones, que eran menos pesimistas que las que están observando en este momento, ¿no? El mundo para este año se estima que se va a contraer casi en 5%, aunque se estima también que el próximo año se va a recuperar en una tasa de 5.4%, pero eso es muy discutible. Observen que los Estados Unidos para los Estados Unidos se estima una caída en este año de 8% del producto y una recuperación el próximo que va a ser la mitad de lo que se ha perdido en este año. En la zona del euro, la caída en este año es mucho más fuerte y la recuperación tampoco va a implicar, si es que ocurre, ¿no es cierto?, va a implicar llegar a los niveles que se tenían el año 2019. En el Oriente Medio y en el Asia Central hay una caída menos pronunciada, en el Asia emergente y en desarrollo de la misma forma, ¿no? Y en América Latina y el Caribe, que es la región que nos interesa fundamentalmente, la caída para este año se estima que va a superar el 9%, y la recuperación que podría registrarse el próximo año no va a llegar ni al 4%. Esto significa que no solo en el mundo, sino en la región, ¿no? Si hay recuperación económica el próximo año, en el mejor de los casos, vamos a recuperar por lo menos hasta un 40 a tal vez 50% de la pérdida de actividad económica que se está ocasionando o que está transcurriendo en este año. Lo que quiere decir que el próximo año va a ser complicado, la actividad económica va a continuar constreñida y ese fenómeno va a ir generando también, como ha ido aconteciendo, fenómenos o un impacto negativo en el empleo. La lámina siguiente, por favor. Veamos qué dicen las cifras, las últimas cifras sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y China entre el primer trimestre del 2020 y el segundo trimestre también de este año. Y vean ustedes que las caídas, con excepción de China, en el segundo trimestre de este año, han sido más fuertes que las registradas en el primer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, y está por verse lo que va a pasar en el tercer trimestre de este año. Ahora, hay que mirar con atención lo que está pasando con China. Vean que en el primer trimestre China decreció en 10%, pero en el segundo trimestre creció en 11.5%, recuperando, ¿no es cierto?, totalmente la pérdida de actividad económica del primer trimestre. Pero habrá que ver si esta recuperación va a continuar con esa dinámica lo que queda de este año. Por lo pronto, lo que está claro es que la caída del núcleo industrial del mundo, y hablo de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etcétera, ha sido muy fuerte y hasta fin de año no se va a poder lograr una recuperación total, ¿no es cierto? De manera que los problemas del desempleo se van a agudizar mucho más. La lámina siguiente, por favor. Este es un cuadro de la CEPAL en el que proyectan la contracción en el comercio mundial de bienes para el año 2020, para este año. Y ellos estiman que el comercio de bienes va a contraerse
entre un 13 y un 32%. Era una estimación de hace unos 3 meses aproximadamente, ¿no? La lámina siguiente, por favor. El Fondo Monetario, en su último documento de junio de este año, hace también estimaciones sobre el comercio mundial de bienes y estima que en este año el comercio mundial se va a contraer en casi 12%, ¿no? Casi la mitad de lo que la CEPAL había estado estimando y que hemos visto en el cuadro siguiente. Mientras que en el año 2021, el comercio mundial de bienes podría recuperar en un 8%, pero de ninguna manera esa cifra, ¿no es cierto?, que es menor, implica tener otra vez el dinamismo en el comercio mundial. Una parte de ese dinamismo, por supuesto, pero no es el todo. Y eso va a tener repercusión en el precio de las materias primas. La lámina siguiente, por favor. La CEPAL también estimaba pérdidas muy importantes en los precios de las materias primas, como pueden observar ustedes en este cuadro, ¿no? Los productos básicos van según la CEPAL, iban a perder un 18,5% en los precios, en sus precios. El petróleo, un poco más del 40%, y luego los minerales y los productos agrícolas agropecuarios también van a registrar pérdidas. Los minerales con mucha más intensidad que los productos agrícolas y agropecuarios. La lámina siguiente, por favor. El Fondo Monetario Internacional ha estimado la variación de los precios de las materias primas. En esta lámina estamos viendo, con excepción del petróleo, para el 2020, ¿no? Y vean que si el año 2019 los precios del petróleo apenas crecieron 0,8%, en este año se estima que pueden crecer en 0,2%, que es prácticamente estancamiento. Ahí no hay crecimiento, ¿no? Pero esta estimación está sujeta todavía al funcionamiento de los mercados. Y en el sector petrolero sabemos que hay problemas. En los últimos días, la última semana básicamente, e inclusive hoy día, los precios del petróleo están cayendo. En el contexto de esta corrección de las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no?, que han ido marcando cifras rojas desde hace una semana hasta hoy día, ¿no? En ese contexto, la demanda mundial de petróleo se ha ido contrayendo. Además que han emergido otros problemas, ¿no? De manera tal que el precio del petróleo, que estaba superando los $40 por barril, ha vuelto a caer y hasta hace un par de horas estaba por los $38 más o menos por barril. Entonces, esta estimación de 0,2% está resultando optimista a esta altura de los acontecimientos. Y veremos qué va a pasar el próximo año. La lámina siguiente, por favor. Sí, esto ya lo hemos explicado. La lámina siguiente, por favor. Veamos el impacto en Bolivia. Y comencemos con el sector externo. Comencemos con el sector externo, ¿no? La lámina siguiente, por favor. En esta lámina vean ustedes la balanza comercial entre enero-agosto de 2019-2020, y vean cómo los valores de exportación han caído fuertemente, ¿no? Los valores de exportación y los valores de importación, registrándose saldos negativos en los 2 semestres. Pero la caída entre enero y agosto de este año es muy fuerte. Es muy fuerte porque a la caída de los precios, ha sido simultánea a también
caídas, a disminuciones en los volúmenes de exportación, en los volúmenes de gas, en los volúmenes de minerales, en los volúmenes de soya y de otros productos no tradicionales. De manera tal que los resultados son prácticamente los que están viendo en esta lámina, desastrosos para la economía boliviana. La lámina siguiente, por favor. En este cuadro, vean, hay una comparación de los principales productos de exportación entre enero-agosto 2019, enero-agosto 2020, ¿no? Vean que todos los productos de exportación han bajado sus valores entre enero-agosto de este año. Y las caídas más fuertes, indudablemente, están con el gas natural, que continúa siendo el principal producto de exportación y por lo tanto principal generador de divisas, ¿no? Pero su caída ha sido muy fuerte, lo mismo que del oro, la soya, el zinc, etcétera. Entonces, el panorama en el ámbito externo es totalmente desalentador. La lámina siguiente, por favor. En las importaciones, lo mismo, ¿no? Si comparamos enero-agosto entre el 2019 y 2020, todas las cifras nos muestran una retracción en lo que va de este año, ¿no es cierto? Y claro, lo más preocupante ahí son las caídas en las importaciones de bienes de capital, en las importaciones de equipos de transporte, accesorios, insumos, etcétera, porque son bienes que responden a la demanda de la economía boliviana y por lo tanto a la dinámica de la economía boliviana. Pero si la economía boliviana se está contrayendo, como hemos ido viendo, entonces hay menos demanda de bienes de capital, bienes intermedios, etcétera, inclusive bienes de consumo. Y el golpe es muy fuerte, como pueden observar ustedes. La lámina siguiente, por favor. Veamos algo de los efectos en las reservas internacionales netas, ¿no? En este cuadro que muestra las reservas, la evolución de las reservas desde diciembre del año 2019 hasta el 11 de septiembre de este año, ¿no? Las reservas totales, las reservas internacionales totales, se han ido manteniendo prácticamente alrededor de los 6.600 millones de dólares. Pero esa es una cifra engañosa. ¿Por qué razón? Porque hay que ver un componente esencial de las reservas, que es la disponibilidad en efectivo, en cash, en dólares. Y ese cash en dólares, vean ustedes cómo ha ido bajando. En diciembre del 2019, el efectivo llegaba a 4.107 millones de dólares. Y al 11 de septiembre, ese efectivo llegó a 3.651 millones de dólares, ¿no? ¿Y por qué las reservas totales se han ido manteniendo? Porque como sabemos, una parte de las reservas está constituida por el oro. Y el precio del oro ha ido subiendo, lo que ha elevado el componente en oro de las reservas internacionales netas, como pueden ver ustedes en la lámina. A diciembre del año 2019, el oro representaba un poco más de 2.000 millones de dólares y al 11 de septiembre de este año superó los 2.600 millones de dólares, ¿no? La lámina siguiente, por favor. En esta lámina pueden ver ustedes el comportamiento del precio del oro entre diciembre del 2019 y agosto del año 2020 y pueden comprobar cómo ha ido creciendo mes a mes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ha crecido el precio del oro en esta magnitud, 39 dólares por onza Troy a 1970 casi dólares por onza Troy hasta agosto de este año? Ha crecido porque en el proceso de inestabilidad financiera que se expresa básicamente en las enormes fluctuaciones en las bolsas de valores en el mundo, por un lado,
por otro lado, en las enormes emisiones de dinero que han hecho todas las economías en el mundo, Estados Unidos, China, Europa, etcétera, emisiones monetarias por los planes de rescate, ¿no? Esa enorme masa monetaria que ha aumentado la liquidez en el mundo de una manera muy grande, ha tenido repercusiones en el valor de la divisa norteamericana, en el valor de la moneda norteamericana, que ha ido perdiendo ese valor, y cuando se combina una pérdida de valor en el dólar con pérdidas y fluctuaciones muy fuertes en los valores que se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, el resultado es que los inversores, para preservar el valor de sus activos, empiezan a comprar oro y plata, en este caso fundamentalmente oro. Entonces han ido demandando oro para preservar sus activos. Y ese es el hecho que explica el aumento en el precio del oro, como pueden constatar ustedes en esta lámina. Por favor, la lámina siguiente. Veamos el sector real de la economía en la lámina siguiente. En este cuadro hay estimaciones del crecimiento económico en Bolivia para el 2020, del Banco Mundial, que no ha modificado su estimación, de menos 5,9, la CEPAL menos 5,2, y el Banco Central hizo una estimación inicial en el informe de política monetaria de enero de este año con menos 2,5%. Ahí yo me he equivocado, debía ponerle menos 2,5%. Y revisó esa estimación en el informe de política monetaria de junio del año 2020 y colocaron la cifra de menos 6,2%. Entonces, vean ustedes cómo la segunda estimación del Banco Central, obviamente está más cercana a la realidad, ha implicado un aumento de más de 4 puntos porcentuales de contracción de la economía. Pero mi percepción es que inclusive esa estimación de una pérdida de crecimiento mayor al 6% para este año podría ser mucho más intensa si tomamos en cuenta los datos que vamos a empezar, que vamos a continuar viendo más adelante. La lámina siguiente, por favor. Esta es la lámina que nos muestra el movimiento del índice global de actividad económica entre enero y junio del 2020. Y vean ustedes que en enero todavía teníamos una tasa interesante, 3,5% de crecimiento, pero en febrero ya se contrajo, y entre abril y junio la caída fue mucho mayor. Vean que entre mayo y junio la contracción de la economía boliviana está alrededor del 8%. Alrededor del 8%. Ese 8% es 2 puntos porcentuales mayores, obviamente, mayor a la estimación del Banco Central. Obviamente falta ver qué es lo que va a pasar o está pasando en este segundo semestre, pero hasta el momento, estas cifras, ¿no?, más actualizadas del nivel de actividad económica en Bolivia son mucho más pesimistas que la estimación, que ya era pesimista, del Banco Central. La lámina siguiente, por favor. En esta lámina hay dos figuras, ¿no? En la parte izquierda está el índice global de actividad económica entre enero a agosto del 2019-2020, ¿no? En el que se ha puesto en orden a los sectores de la economía boliviana que han experimentado las caídas más fuertes. Y vean ustedes que la minería se contrajo en 39%, luego está la construcción, el transporte y almacenamiento, la industria, el petróleo, etcétera. Y en la parte de abajo hay solamente 3 sectores que se pueden observar con una tasa de crecimiento positiva. Una es comunicaciones, la otra es agricultura y la tercera es la administración pública.
Que la administración pública haya mostrado algún dinamismo no es tampoco buena noticia. No es tampoco buena noticia, ¿no es cierto? Porque lo lógico hubiera sido que sea un sector ligado a la producción o de los servicios que muestre esa tasa positiva. En la parte de la derecha de esta lámina se hace el balance, ¿no?, del número de actividades económicas con un comportamiento positivo y negativo. 3 con comportamiento positivo, 9 comportamiento negativo. Y los sectores claves de la economía boliviana, minería, construcción, petróleo y gas, etcétera, registran tasas negativas y muy fuertes, muy pronunciadas. La lámina siguiente, por favor. Obviamente, esa contracción tan brutal de la economía boliviana tiene efectos en la generación de empleo. Y aquí vemos en esta lámina la tasa de desempleo desde el primer trimestre del año 2019 hasta el mes de julio del año 2020. Y vean que al tercer trimestre del año 2019 la tasa de desempleo era de 4.29%, pero a partir del cuarto trimestre del año 2019 la tasa de desempleo fue aumentando. Está claro que ese dato del cuarto trimestre del 2019 se explica no por la pandemia, sino por los conflictos políticos que ha tenido el país entre octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Pero a partir de marzo de este año, el efecto de la pandemia y su impacto en la economía están explicando este aumento del desempleo tan fuerte que a julio de este año llegó casi al 12%. Claro, si el conjunto de las actividades económicas se está retrayendo de esa forma pronunciada, como hemos visto, entonces el efecto inmediato es la generación de desempleo, como se puede observar en estas cifras. La lámina siguiente, por favor. En la inflación, ha habido un repunte de la inflación, un leve repunte de la inflación en el mes de agosto, como pueden ver en esta lámina, ¿no? En esta lámina, pero en términos acumulados, la tasa de inflación de enero a agosto del 2020, comparando con el mismo periodo del año 2019, es ligeramente inferior. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta las enormes inyecciones monetarias que ha hecho el gobierno a través del Banco Central, que le han dado liquidez a la economía, ¿no es cierto?, no ha impactado directamente en los precios, como hubiera acontecido en otra situación. Y si nos preguntamos por qué no ha habido un impacto directo en los precios, es porque la demanda se ha contraído. La demanda global de la economía se ha contraído y se ha contraído por el desempleo. La gente está consumiendo lo estrictamente necesario, o por lo menos algo más de lo estrictamente necesario, pero no mucho más. Y por lo tanto, esa demanda constreñida, pese a la liquidez que hay en la economía, ¿no es cierto?, no ha generado inflación. Y es probable una inflación fuerte, y es probable que en los siguientes meses esta situación se mantenga. La lámina siguiente, por favor. Veamos la situación fiscal. La lámina siguiente. Acá les muestro del programa financiero revisado del 2020, de hace unas 3 semanas atrás, ¿no?, los créditos de emergencia que ha ido otorgando el Banco Central al Tesoro General de la Nación. Vean, hubo un crédito de emergencia en el año 2019, que fue el último trimestre básicamente, de más de 1.400 millones de bolivianos, un primer crédito de emergencia nacional el año 2020 de más de 7.000, y luego continuaron los créditos, ¿no?, a los que se sumaron créditos de liquidez por 2.800 millones de bolivianos y por 1.000 millones de bolivianos este año. Créditos de liquidez al Tesoro General de la Nación.
al Tesoro General de la Nación. En conjunto, esa suma de créditos, tanto de emergencia como de liquidez, llega a 14.000 millones de bolivianos en ese periodo, que es igual a más de 2.000 millones de dólares. A más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Son cifras realmente preocupantes. Cifras preocupantes porque están revelando una necesidad fiscal por parte del Tesoro General de la Nación debido a la caída de las recaudaciones tributarias por la contracción de la economía, que solamente el Banco Central ha podido financiar esa necesidad de recursos fiscales en gran medida. La pregunta es, en este caso, ¿hasta dónde el Banco Central va a seguir otorgando estos créditos de liquidez? ¿No? La lámina siguiente, por favor. Utilizando la misma fuente del programa financiero revisado 2020, tenemos las estimaciones del déficit del sector público, que el año 2019 estaba por llegar a los 3.000 millones de dólares. Se hizo un ajuste en los gastos entre octubre y diciembre, un ajuste importante, porque el déficit hasta el 2018 estaba superando el 8% del producto. Pero a 2020, a junio del 2020, el déficit, y con la estimación a diciembre, se estima que va a superar los 4.600 millones de bolivianos. Esos déficits, comparados con el Producto Interno Bruto, llegan a esas cifras. 7,2% para el 2019 y para el 2020, 12,1% de déficit, que es la cifra prácticamente más grande de un déficit fiscal que hayamos tenido por lo menos en los últimos 30 a 40 años atrás. 12,1% de déficit estimado a diciembre. Puede llegar a más. Puede llegar a más si la economía no logra reactivarse un poco, y por lo tanto no logra aumentar las recaudaciones tributarias. Porque claro, un elemento clave de este déficit que espeluzna 12,1% del producto es que la caída de las recaudaciones fiscales han sido simultáneas a un aumento de los gastos por la pandemia. Ese es un elemento clave y hay que entenderlo también de esa forma. En millones de dólares, el déficit del sector público, que el 2019 era 433 millones de dólares, el 2020 puede llegar a un poco más de los 680 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo se va a financiar ese déficit hasta fin de año? Si las reservas internacionales están cayendo, como hemos visto, ¿no? Porque el efectivo de las reservas, que es un poco más de 3.600 millones de dólares, ¿no? No es más, no se puede emplear todo ese efectivo para financiar el déficit fiscal. Se podrá emplear una parte, pero otra parte sirve para financiar importaciones y para cumplir con las obligaciones externas, como es el servicio de la deuda externa. Cada año el servicio de deuda externa llega casi a los 800 millones de dólares. Me pregunto a esta altura de los acontecimientos si no es absolutamente necesario que las próximas autoridades, ¿no?, negocien no una mora unilateral de Bolivia con los acreedores, básicamente con los organismos financieros internacionales, sino una disminución del servicio de la deuda. Por lo menos en un 40 a 50%, pero algo se tiene que hacer, porque de lo contrario, con exportaciones a la caída, con precios declinantes e ingresos de divisas, ¿no es cierto?, también en baja, ¿no? Entonces, la disponibilidad de dólares se complica en el país. La lámina siguiente, por favor. Bien,
ya estamos llegando al final y en esta lámina vamos a intentar hacer una comparación de la crisis actual con la crisis con la Gran Depresión, con la crisis de inicios de los años 50 y la crisis de la UDP. Y en la lámina siguiente con la que terminamos esta exposición, vean ustedes que se están comparando en estas cuatro coyunturas las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. La Gran Depresión, con esas cifras, la crisis post medidas de la Revolución Nacional, ¿no? Y la crisis de la UDP, con la crisis que yo le he llamado COVID-19, ¿no es cierto?, que entre enero y junio de este año tiene una tasa de caída de 8%, ¿no? Una tasa de caída de 8%. Todavía no se puede afirmar con certeza que la crisis en este actual va a ser mucho más fuerte que las anteriores, porque todo va a depender de cómo se reactive la economía mundial, lo que va a impactar en los precios externos, pero también va a depender de cómo vamos a responder como economía a una probable reactivación si tenemos problemas en los volúmenes de producción de gas y en los volúmenes de producción mineros, de productos mineros e inclusive de productos agropecuarios. No vaya a ser que los precios en un escenario económico mundial, digamos, algo favorables recuperen, pero los volúmenes de exportación de Bolivia al mundo, ¿no es cierto?, estén en caída. Entonces no vamos a poder aprovechar el aumento de los precios. Veremos qué pasa. Pero este cuadro nos permite tener una perspectiva histórica para hacer un análisis sobre la magnitud de las crisis económicas que hemos tenido en Bolivia desde la Gran Depresión hasta la actual. Bien, yo con eso termino de exponer. Muchas gracias y ahora entraríamos a las preguntas, según tengo entendido. Gracias. Sí, licenciado, muchísimas gracias por tan maravillosa exposición. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a ceder la palabra a las personas que que levanten la mano. Para esta ocasión voy a dar paso a Annelies para que realice la ronda de preguntas. Muy bien, Marinia, muchísimas gracias. Y es así, también agradecer a nuestro expositor en esta tarde, licenciado Napoleón Pacheco, que nos estuvo hablando acerca de la situación actual de la coyuntura económica en Bolivia. Y por favor, solicitar a todos nuestros participantes que vayan realizando, que vayan planteando ya las preguntas en este momento. Pueden hacerlo a través del chat o simplemente levantar la manito para que el micrófono sea activado. Sin embargo, nuevamente felicitar a nuestro expositor, realmente increíble el conocimiento que tiene acerca de la economía de Bolivia, que yo estoy segura que ha servido de mucho a todos nuestros participantes. Y por favor, nuevamente solicitar la participación de todos ustedes para tener una tarde interactiva y amena. Exactamente, Annelies, tenemos la primera participación. Vamos a dar la palabra a Grover Dorado. Por favor, realice la cuestionante. Estamos solicitando la activación de su micrófono. Grover Dorado tiene la palabra, por favor. Bueno, al parecer no se puede realizar. Bueno. Licenciado Jorge, por favor, proceda a realizar la cuestionante. Tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes. Inicialmente, un saludo al licenciado Napoleón Pacheco.
de estudiante y ya también en la formación profesional siempre hemos seguido algunas publicaciones que usted hizo, profesor Pacheco. También felicitarle por la ponencia de hoy. Buenas tardes a todos los participantes de esta conferencia. Y también felicitar a las carreras de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional por su aniversario. Y bien, profesor Pacheco, algo que escuché en su ponencia y me llamó la atención fue justamente el análisis que hizo respecto de la globalización que existe entre las economías y cómo esto afecta a la economía boliviana. Y bueno, de seguro acá hay muchos compañeros estudiantes que les interesa esta cuestión y básicamente el tema de la globalización va a afectar a la economía boliviana. En realidad, el hecho de que la pandemia haya desacelerizado la economía, el hecho de que hayan cerrado fábricas, hayan parado empresas, hace de que las máquinas, la energía eléctrica utilizada, incluso el transporte, no utilice combustible, ¿no es cierto? Eso hace de que haya menos demanda de petróleo, ¿correcto? Y eso ha afectado al precio del petróleo. Pero alguien dirá, ¿y eso en qué nos afecta? Nos afecta mucho como economía boliviana, pues nuestras principales exportaciones hacia Brasil y Argentina justamente es el gas, y el precio de exportación del gas está fijado conforme, ¿no es cierto?, el precio internacional del petróleo. Y eso básicamente va a afectar bastante, ¿no? Si nosotros le vendemos gas al Brasil y a la Argentina a un precio mucho menor, seguramente los ingresos que generamos respecto de esas exportaciones van a disminuir. Ustedes recordarán, compañeros estudiantes, que esos ingresos que generamos por la exportación de gas hacia Brasil y Argentina principalmente, va a los municipios, gobernaciones e incluso a la universidad. Y vamos a sentir, y en tanto la pandemia dure, y en tanto no se pueda reactivar rápidamente la economía mundial, la economía brasilera, la economía argentina, porque seguramente esto va a dilatar el uso del petróleo, el precio del petróleo va a estar difícil de que vuelva a subir. Y entonces eso sí nos va a afectar. Y no solamente por el efecto precio, sino como también usted dijo, profesor Pacheco, por el efecto valor y también por el efecto cantidad. Porque los volúmenes demandados no van a ser los mismos. Y también por ese lado vamos a salir perdiendo. Y entonces, si el aparato productivo de la economía nacional sigue anclado a materias primas, vamos a seguir con este problema. Seguramente podamos salir del COVID-19, pero luego de acá, un quinquenio, una decennia, viene otro virus y otra vuelta a lo mismo. Y si no cambiamos la cuestión, ¿no es cierto? En algún momento yo decía, si no reactivamos todo, si no volvemos a configurar esto, si no damos nuevas luces a un nuevo sistema productivo en Bolivia, vamos a seguir con este problema, ¿no? Y entonces, profesor Pacheco, mi consulta es, ¿qué alternativas existirían respecto de este anclaje productivo que tiene la economía nacional respecto de las materias primas y qué podríamos hacer hacia adelante? Profesor Pacheco, muchas gracias, muy gentil y muy buenas tardes. Gracias, licenciado Medina, por sus palabras. A ver, realmente es un problema que la economía boliviana sea dependiente de la producción de materias primas, minerales, gas, etcétera, ¿no? Y obviamente lo lógico es pensar en que hay que cambiar esa matriz productiva y sobre eso se ha hablado mucho y ahora también los candidatos en sus programas económicos han hecho propuestas algo interesantes en ese sentido, etcétera. Yo creo que es necesario, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Y, y esto tiene que ver con la dotación de factores. La dotación de factores en la economía boliviana ha permitido aprovechar, disponer y aprovechar de minerales, de gas, de recursos forestales, algo de agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa ha sido la base de la economía boliviana prácticamente desde la colonia hasta la actualidad. Todo proceso de diversificación va a tomar tiempo y no tenemos más que echar una mirada histórica a la aplicación del Plan Bohan y el proceso de diversificación económica que comenzó en Santa Cruz en los años 40 y que continuó con más fuerza desde los años 50 en adelante, ¿no? Y que han colocado a Santa Cruz en ese largo arco histórico como la economía de mayor aporte al Producto Interno Bruto, de mayor generación de exportaciones, de mayor aporte a los alimentos que consumimos en Bolivia, etcétera. Pero eso no ha servido para cambiar la matriz productiva. Dependemos menos, ciertamente, en la producción de bienes de consumo. Es evidente, porque Santa Cruz produce, ¿no? Pero no hemos podido transitar en ese proceso de sustitución de importaciones a la sustitución de bienes intermedios y menos a la sustitución de las importaciones de bienes de capital. ¿Y por qué razón? Por el reducido tamaño del mercado interno. Por eso es que las inversiones que llegan a Bolivia llegan a explotar recursos naturales por la dotación de factores, pero muy pocas llegan a otros sectores de la economía y menos a la industria, porque el mercado interno es muy pequeño. Entonces, yo creo que como economistas tenemos que hacer un reconocimiento de esa realidad. Lo lógico es pensar que en un proceso de largo plazo se debe impulsar un proceso de diversificación económica en base al desarrollo probablemente de ciertas ramas del sector industrial. Pero va a ser un proceso que tome tiempo, porque ese proceso, ¿qué implica? Implica recursos, implica financiamiento y además implica, en lo fundamental, una política pública, ¿no es cierto?, de largo plazo, como la que tuvo el país desde los años 40 hasta los años 80. Es decir, un conjunto de decisiones económicas que fueron transversales a diferentes gobiernos. Y los resultados fueron ampliamente favorables. El problema de una política pública en Bolivia hoy es muy complicado, ¿no es cierto?, por nuestra debilidad institucional y básicamente porque no se pueden generar consensos políticos entre los actores políticos. No hay consensos políticos. Por eso es que entra un gobierno y hace tabla rasa con todo lo que ha hecho el anterior gobierno y es una especie de refundar el país de manera permanente. Entonces, no hay políticas públicas. Tal vez la única política pública que se ha ido manteniendo, ¿no es cierto?, ha sido el mantenimiento de la estabilidad desde el 85 hasta la fecha, ¿no? Tal vez por defecto, más que por decisiones conscientes de los actores políticos en su caso. Entonces, yo creo que hay que reconocer que la dotación de factores todavía nos va a condicionar a ser una economía primario exportadora por mucho tiempo más. Pero hay que empezar a trabajar en una visión de desarrollo de largo plazo que yo no la veo, estimado Jorge, no la veo hasta el momento. Todas las propuestas de los candidatos a las que uno puede acceder, ¿no es cierto?, son propuestas de corto plazo y en pequeñas cosas, tal vez necesarias, porque el largo plazo ciertamente se construye con los cortos plazos, pero no hay una visión de país, no hay un enfoque global que nos diga, por este rumbo tenemos que ir en los próximos 40, 50 años.
¿Y eso qué implica? Debilidad de las élites, debilidad de los actores políticos, etcétera, inclusive de nosotros mismos como profesionales que no estamos trabajando, ¿no es cierto?, en esa visión de país, ¿no?, para que los políticos en su momento la puedan asimilar y puedan generar los escenarios para ir aplicando esa visión de país en el largo plazo. Soy pesimista, es cierto, pero la realidad es esa. Yo veo las cosas de esa forma. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, licenciado. Ahora sí vamos a proseguir dando la palabra a Grover Dorado. Por favor, puede tomar la palabra. Hola, hola, sí, Sí, ¿me se escucha. escuchan? Hola, sí, en primera instancia, muchas gracias por la invitación, por ser parte de tan maravilloso eh, discurso, ¿no?, del profesor. La pregunta es la siguiente. Sabemos que Bolivia se está endeudando mucho, ¿no?, al menos en este gobierno de transición. La señora Presidente está, bueno, ha pedido, ha solicitado créditos del Banco Mundial, ¿no? Ahora, en este sentido, esto a nivel internacional significaría la consolidación o el fortalecimiento del dólar americano, porque se está hablando a nivel mundial de que el dólar americano tendría que caer, ¿no?, después de esta pandemia. Y como Bolivia está pidiendo créditos, también otros países lo están haciendo, ¿no?, al Banco Mundial. Esto va a fortalecer al dólar y evitar su caída en desmedro de las economías nacionales, de las monedas, de las divisas nacionales. Esa es la pregunta, ¿no?, porque muchos están especulando de que se va a llegar a la devaluación del boliviano, por ejemplo, y que el dólar se va a disparar, ¿no? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Grover. A ver, la pregunta tiene dos ámbitos, ¿no? Primero, el debilitamiento del dólar en el ámbito internacional y luego la relación del tipo de cambio en Bolivia. Respecto al primer ámbito, al primer tema, creo que, y eso todos podemos verlo, esta lucha de hegemonía entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto?, en algún momento va a llegar al ámbito monetario, a la lucha por la hegemonía monetaria entre la moneda china y el dólar, ¿no? Pero hasta el momento, ¿no es cierto?, tenemos al dólar, pese a que se ha debilitado desde la crisis en los últimos 4 o 5 meses en su relación con las otras monedas, pero sigue siendo la moneda de aceptación universal. Ciertamente, ¿por qué tiempo durará eso más? No sabemos. Dependerá de cómo se vaya resolviendo esta pugna por la hegemonía, creo yo, entre China y Estados Unidos, ¿no? Respecto al ámbito interno y la relación con el tipo de cambio. Cuando uno revisa, a ver, primero el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto?, ha sufrido alteraciones, porque teníamos el mecanismo del bolsín que ajustaba el tipo de cambio desde el 85 prácticamente hasta el 2008-2009. Entre el 2008 y el año 2009, el precio del dólar estaba llegando casi a los 8 bolivianos. Entre el 2009 y el 11 se revalúa el boliviano y el precio de la divisa baja hasta llegar a 6,96 bolivianos por dólar, y desde el 2011 a la fecha se mantiene. El tipo de cambio se ha congelado, ¿no? Ahora bien, ¿qué impacto tiene ese hecho sobre la economía boliviana? Cuando uno revisa el tipo de cambio real, que es el indicador, tal vez no es el indicador exacto, pero es lo que se utiliza como medida de competitividad, el tipo de cambio real, uno observa, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio real ha ido perdiendo valor, ha ido perdiendo valor. En este momento debe estar por 83 o 85, ¿no es cierto?, como es un índice que tiene como base 100, ha ido cayendo, lo que quiere decir que
las exportaciones de Bolivia han ido perdiendo competitividad en el tiempo, ¿no? Y está claro que un dólar barato y congelado estimula las importaciones, ¿no es cierto? Y al estimular las importaciones de bienes que inclusive se pueden producir internamente, se desplaza la producción nacional y al desplazarse la producción nacional se pierde capacidad productiva y se genera desempleo. Desempleo que al final es absorbido por el sector informal. Entonces yo creo que viendo este problema en una perspectiva estrictamente económica, ¿no es cierto? Hay que debatir sobre la conveniencia o no de mantener un tipo de cambio congelado como tenemos desde el año 2011, porque su impacto en la economía boliviana, desde mi perspectiva, es más negativo que positivo. Es más negativo que positivo, ¿no? Yo sé que hay mucha discusión teórica, que la condición Ava-Lerner, Marshall-Lerner, ¿no es cierto? Y cuando uno aplica el modelo, muestra que devaluando no van a aumentar las exportaciones. Es posible que ese sea el resultado del modelo. Porque claro, gran parte de las exportaciones que nosotros hacemos son de productos primarios, ¿no es cierto? Son de productos primarios y la proporción de bienes manufacturados es muy pequeña. Pero es ahí donde hay que apuntar básicamente, si además pensamos en que en el largo plazo hay que generar condiciones para cambiar de base económica en el país. Pero con un tipo de cambio congelado no lo podemos hacer, ¿no? Vean ustedes lo que está pasando con la política cambiaria en todos los países que nos rodean. Chile, Perú, Paraguay, no voy a hablar de la Argentina porque ese país es un caos, y el Brasil. Todos los países esos países tienen sistemas cambiarios flexibles. Devalúan en las crisis, revalúan en las coyunturas favorables. Bolivia es el único país con un tipo de cambio fijo. Es como si dijéramos en la región, solamente nosotros tenemos razón y el resto de los vecinos se han equivocado. Tenemos la razón, lo que sería una enorme soberbia, porque los equivocados somos nosotros. Y esa es una de las peores herencias que ha dejado el MAS, desde mi perspectiva, un tipo de cambio congelado, hoy día tremendamente subvaluado, que se ha constituido en una camisa de fuerza que ciertamente va a ser muy difícil romper. Pero es un problema que hay que debatir. Y hay que empezarlo a debatir en el ámbito técnico primero, y a partir de eso, de esa discusión, hay que generar conciencia de que hay que devaluar. Muy bien, muchísimas gracias, Grover, por tu participación en esta tarde. Muchísimas gracias, licenciado. Y adelante tenemos otra participación, a quien solicitamos, por favor, a Edwin López Menacho, realizar ya en esta tarde su participación y el planteamiento de su pregunta. Lolo, gracias. Edwin, adelante. Buenas tardes, gracias por la cobertura y por la invitación. Buenas tardes, licenciado. Entonces, según su perspectiva, hacer un cambio de un país literalmente productor de materia prima a un país capaz de pasar a la industrialización, ¿es posible? Literalmente en Bolivia tenemos los recursos naturales, recursos renovables y no renovables para poder industrializar. Pero lamentablemente, no sé cómo decirlo, el anterior gobierno ha evitado que la inversión privada llegue a Bolivia, poniéndoles trabas, poniéndoles cada cosa que la han visto imposible. ¿Cuántas empresas privadas se han ido? Y a causa de eso, la administración pública ingresó en las pocas empresas que tiene Bolivia. Y hemos visto el caos que ha sucedido en cada una de estas empresas. Ahora, digamos, como por ejemplo, en Bolivia no sé si contamos con una empresa de Nestlé, por ejemplo. Nestlé es una empresa productora de alimentos procesados, aquello, lo otro.
aquí en Bolivia tenemos cualquier cantidad de recursos agropecuarios, qué sé yo, como la soya, la quinoa, que pueden ser apropiados para producirlos. Y qué sé yo, aquí también tenemos el litio, por decirle, en vez de mandarlo como materia bruta, se pida, no sé, a los países, qué sé yo, como Alemania o Japón, que traigan aquí su tecnología y se produzca, se industrialice el litio. Licenciado, es mi pregunta, ¿podemos llegar a eso o estamos muy lejos de llegar a eso? Gracias. Gracias, Edwin. A ver, yo soy un tanto frío y porque me apego a la realidad, a los hechos. Eh, Creo que se puede iniciar un proceso, ah, no sé si llamarle de industrialización, pero de aprovechamiento y de desarrollo de ciertas actividades ligadas al mercado interno. Ligadas al mercado interno, ¿no es cierto? Donde no se necesitan grandes inversiones y donde el mercado puede responder generando demanda. Estoy pensando, por ejemplo, lo que han hecho en Santa Cruz, ¿no es cierto? Los avicultores de huevos. Se ha instalado una planta en Santa Cruz que compra gran parte de la producción de huevos, ¿no? ¿Para qué compra? Para procesar los huevos desde la cáscara y generar polvo de huevo. El polvo de huevo había sido vital para la repostería. Y ese polvo de huevo se importaba antes de la Argentina. Ahora ya se produce en Santa Cruz. No sé si se satisface totalmente la demanda interna, pero es un experimento bastante interesante, ¿no es cierto? Bastante interesante que han desarrollado privados a su riesgo y está teniendo un éxito relativo en el país. Yo creo que como ese ejemplo se pueden encontrar otros. Se pueden encontrar otros. Estoy pensando, por ejemplo, en la producción de textiles, textiles ligeros. En el país hay una mano de obra muy interesante, muy habilidosa. Cuando uno compra, ¿no es cierto?, una chamarra o un jean, digamos, hecho aquí y con marca que no es la real, tiene una calidad que seguramente no tiene nada que envidiar a las marcas y productos originales. Hay que aprovechar esa potencialidad de la economía boliviana en esos rubros, ¿no? Pero esto dentro de una visión general, de una visión de país para los próximos 30, 40, 50 años. Respecto del litio, ahí yo soy también pesimista y yo sé que a mucha gente no le gusta esta posición que voy a expresar. Estamos a punto de perder el tren del litio. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, el litio del Salar de Uyuni y en Coipasa hay un salar también importante, ¿no es cierto? Forma parte del triángulo del litio junto con Chile y Argentina. El problema es que la explotación, ¿no es cierto?, del litio en Chile y la Argentina ha avanzado mucho más respecto a Bolivia, que prácticamente no ha avanzado. No hemos podido avanzar en la producción de litio por la política de las anteriores autoridades que intentaban desarrollar un proceso nuevo, un proceso nacional para aprovechar el litio. Se ha perdido tiempo, se ha perdido mucho dinero porque no se puede inventar el agua, ¿no es cierto? Porque las empresas transnacionales en el mundo tienen esos procesos, ¿no? Tienen esos procesos, pero nunca se ha querido pactar. Ahora, se hizo un acuerdo con una empresa alemana que se lo rompió luego, ¿no es cierto?, por las facilidades o por algunas críticas que hubieron al acuerdo, particularmente en Potosí, ¿no? Pero hay que pensar lo siguiente. Todas las empresas transnacionales que lleguen, digamos, interesadas en el litio, ¿no es cierto?, interesadas en el litio, yo creo que va a ser muy difícil
que a partir de la extracción del litio generen el proceso aquí mismo que les permita fabricar baterías aquí mismo. ¿Por qué razón? Por costos, básicamente costos, ¿no es cierto? Porque hay que pensar que esas baterías de litio van a utilizarse en los vehículos. ¿Y dónde está la demanda de vehículos? La demanda de vehículos grande está en Europa, está en Estados Unidos y en la China también. Por eso los chinos están interesados también en el litio, pero como materia prima. Entonces, producir aquí una batería y trasladar la batería, ¿no es cierto?, hasta los mercados importantes, demanda costos. Y ese es un elemento que los economistas no debemos dejar de tener en cuenta, ¿no es cierto? Los costos son el elemento determinante. Ahora, acabo esta reflexión sobre el litio comentándoles lo siguiente. Hace una semana atrás, en Alemania, han fabricado el primer vehículo, un camión de alto tonelaje, que se mueve en base a hidrógeno. Una pila de hidrógeno. No necesita, por lo tanto, las grandes baterías de litio, cobalto, que cada cierto tiempo hay que enchufar para que la batería se recargue, etc. Es el hidrógeno, que en términos de su obtención, ¿no es cierto?, y de su conversión, mejor dicho, a generación eléctrica, es mucho más barato que la generación de energía eléctrica a partir del litio, de la conservación de energía eléctrica a partir del litio, cobalto, etcétera, etcétera. El costo del camión es enorme, no me acuerdo a cuánto ha llegado el costo de producción, pero ya está el invento. Ya está el invento. Y en unos 5 años más, probablemente van a haber mejoras tecnológicas y el invento se va a ir convirtiendo en innovación. Estoy hablando en términos schumpeterianos, por supuesto, ¿no? Como ha pasado con los automóviles eléctricos. Hace 10 o 15 años, Tesla, Elon Musk, parecía un loco que hablaba del automóvil eléctrico, sacaba prototipos en su fábrica, ¿no es cierto? Y más parecían distracciones de un niño rico, de un niño millonario, ¿no? Pero ha ido teniendo éxito. Ha ido teniendo éxito y todas las grandes economías del mundo tienen planes para reemplazar los automotores movidos a gasolina por automotores que se muevan en base a energía eléctrica. ¿No es cierto? Hay planes de reemplazo en Estados Unidos, en China, en Europa, y ese es el rumbo. Ese es el rumbo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese cambio, esa innovación tecnológica que está tomando cuerpo de los vehículos eléctricos o híbridos en muchos casos, ¿no es cierto?, es la innovación fundamental que puede marcar una ruta de desarrollo en el mundo en los siguientes 20, 30 años. Y va a tener que competir con la generación de energía eléctrica para vehículos a partir del hidrógeno. Y nosotros seguimos pataleando con el litio, sin poder impulsar el aprovechamiento del litio, ¿no? Y el problema se hace más dramático desde mi perspectiva como boliviano, porque en el Perú, en el sur del Perú, han descubierto un yacimiento de litio. Un yacimiento de litio que no es salar, como ocurre en Argentina, Chile y Bolivia, sino es un yacimiento, es un litio sólido, que desde el punto de vista geológico no sé qué se llamará. Están evaluando ahora, están haciendo evaluaciones para ver a cuánto llegan sus reservas, pero que puede representar costos de extracción del litio mucho más bajos, decía una nota periodística, que la extracción de litio de las salmueras, como ocurre en Bolivia, en Chile y en Argentina. ¿No? Y esos elementos hay que verlos. Y hay que adoptar una visión pragmática, ciertamente. Y para eso necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos una visión global, una visión de país y políticos comprometidos en esa visión nacional. Ojalá no estemos perdiendo el tren del litio. Ojalá.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Napoleón Pacheco, en esta tarde. Pero le comento y a todos nuestros presentes, ¿no?, que todavía tenemos preguntas en este seminario virtual. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los alquileres, con la devaluación? Es una pregunta de Hernán Morochi Hurtado. Eh, Respecto a los alquileres, creo que es un problema realmente, pero desde mi perspectiva es un problema que se tiene que solucionar entre, entre los propietarios de las viviendas y los inquilinos. Hay una medida que ha promulgado el Parlamento que establece la disminución de los alquileres, ¿no es cierto? Pero desde un punto de vista legal, esa decisión, esa ley que aprobó el Parlamento, viola los derechos de propiedad. Y en este país, si por alguna razón tenemos una institucionalidad débil, es que porque permanentemente se violan los derechos de propiedad. Se cambian las reglas del juego a cada momento, ¿no es cierto? Y claro, en ese contexto, no hay buenas señales para la inversión. Eso es claro. Entonces, esta ley que ha disminuido los alquileres en 50%, ¿no es cierto? No sé si en realidad se está aplicando. Ahora, también debemos pensar que muchos inquilinos, por la paralización de actividades, no han podido tener los ingresos que les permitían no solo alimentarse, sino pagar los costos de alquiler de sus viviendas. Pero yo creo que podía llegarse a acuerdos entre propietarios e inquilinos sin violar los derechos de propiedad. Acuerdos impulsados bajo un marco que impulse el propio gobierno. Pero siempre se adopta el camino, digamos, que parece ser más fácil y justo, pero que en realidad llega a ser injusto por las razones que les he expuesto. Respecto a la devaluación, ya les he explicado básicamente antes que desde mi perspectiva hay que empezar a debatir sobre la necesidad de hacer un ajuste del tipo de cambio. Porque así como estamos, no podemos seguir, entre comillas, rifando nuestras divisas que son cada vez menos baratas, que tienen precio congelado, lo que favorece las importaciones de quienes, de los países vecinos, y desplaza nuestra producción nacional. Y eso genera costos en capacidad productiva y costos en empleo y en ingresos. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos para debatir técnicamente. Y cuando se tenga una posición consensuada, seria, técnicamente, ¿no es cierto?, los políticos tendrán que asumir esa posición porque son los que tienen que tomar las decisiones. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias y agradecer también a todos los presentes por su participación en este seminario virtual. Varinia, quizá tenemos otras preguntas, tal vez al chat interno. Adelante. Sí, Annelies, justamente tenemos una cuestionante más. Bueno, preguntan, ¿cuál es la opinión de la sustitución de importaciones y la disminución de los mono y politributos en estos tiempos de pandemia? Licenciado Napoleón. Gracias. A ver, el modelo de sustitución de importaciones comenzó históricamente de manera más clara con la Gran Depresión en los años 30 del siglo XX, ¿no? Y en los 40 y 50 ese proceso se aceleró mucho más, se aceleró el proceso de sustitución de importaciones en América Latina. Nosotros también entramos a ese proceso, como comentaba anteriormente, en los años 40. El punto es que el proceso de sustitución de importaciones tiene fases. Primero, sustitución de importaciones de bienes de consumo y luego sustitución de importaciones de insumos y materias primas industriales y luego sustitución de importaciones de bienes de capital. ¿Qué países han transitado esas fases? Brasil y México. Argentina estaba en ese proceso, pero se ha quedado, ¿no?
Algunos otros países han logrado transitar en alguna medida, no totalmente, de la sustitución de importación de bienes de consumo a la sustitución en alguna medida de bienes intermedios e insumos industriales. Pero el resto de los países nos hemos quedado atrapados en la sustitución de importación de bienes de consumo, ¿no? ¿Por qué razón? Como dije anteriormente, por el mercado interno, lo reducido del mercado interno. ¿En qué países ha tenido éxito todo el proceso de sustitución de importaciones? En los países con los mercados internos más grandes de América Latina, como son Brasil y México. Y uno no tiene más que revisar las cifras de importaciones, de exportaciones, para ver en una serie de 40, 50 años cómo han ido cambiando esas estructuras. Claro, el Brasil tiene en términos de mercado más de 200 millones de habitantes. México está llegando a los 200 millones de habitantes. En nuestro país, ¿cuántos somos? 11 millones, 11 millones y medio, digamos. 11 millones distribuidos en 3, 4, 5 ciudades importantes. Y ese es nuestro mercado. Es decir, es un mercado interno tan pequeño que no hay posibilidades de generar economías externas en muchos procesos productivos. Porque si se generarían economías externas y pudiesen aplicarse, se generaría un nivel de producción, pero el mercado es demasiado pequeño para aprovechar esa producción. Por eso es que no hay inversión extranjera en sectores ligados al mercado interno. Entonces, yo creo que el planteamiento de sustitución de importaciones es un planteamiento del pasado. Históricamente ha sido superado, ¿no? Es un planteamiento históricamente rescatado teóricamente por los cepalinos, ¿no es cierto? Y que ha jugado su rol, y en Bolivia a medias, porque hemos logrado sustituir muchas importaciones de bienes de consumo, pero no hemos transitado más allá por esa rigidez estructural, hablando en términos cepalinos, de la estrechez del mercado interno. Entonces creo yo que hacer un planteamiento como sustituir importaciones, lo que significaría que esa tendría que ser el eje central de la visión de país en 30, 40, 50 años más, es una equivocación. Porque es ignorar la historia, es ignorar las experiencias que han habido en el pasado, ¿no? Lo considero una equivocación. Licenciado Napoleón Pacheco, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación, por favor, también queremos ceder la palabra al licenciado Josué Bellot, que en esta oportunidad también va a realizar su pregunta. Licenciado Josué Bellot, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, quiero saludar al público presente, por supuesto al licenciado Napoleón Pacheco. He escuchado con mucho detenimiento la charla que nos ha venido a dar, por lo cual le felicito. Siempre tiene importantes datos y, por supuesto, importantes análisis también que nos permiten un poco reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país y, por supuesto, hacia adelante, ¿no? A ver, yo quiero primero hacerle una breve pregunta, pero colado a eso quiero plantear una hipótesis, ¿no? A ver, la pregunta, que es muy corta, es simplemente que esos créditos del Banco Central, me imagino que han sido emisión inorgánica de dinero, ¿no? Los créditos que mencionaba de 4.000 y más millones para este año, comparando respecto al 2019. Y bueno, pero fuera de esa pregunta, que es un sí o un no simplemente, yo quería plantear lo siguiente. A ver, hemos salido o estamos en un gobierno de transición que por supuesto ha heredado todo lo malo que ha hecho el anterior gobierno, y una de esas cosas que usted también nos manifestaba era esa gran dependencia a las importaciones del país, ¿no? El 76% de las importaciones actuales son materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. Entonces, obviamente tenemos una gran dependencia a las importaciones, y sabemos que no solamente en ese sentido, ¿no? Sino que precisamente debido
al tipo de cambio fijo es que también hemos empezado a depender incluso de muchos bienes de consumo, incluso alimentos, ¿no? Entonces, obviamente nos ha amarrado el anterior gobierno con el tipo de cambio fijo y por supuesto ningún candidato en este momento se anima a decir que podría haber una devaluación. Es cierto que nos ha quitado competitividad a las exportaciones y a la producción en general todos estos años, pero lamentablemente muchos también afirman que este tipo de cambio fijo ha anclado las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, es muy complicado de evaluar porque si devaluamos, la gente tiene sensación de crisis y por supuesto puede derivar en otros problemas. Lo que me preocupa hacia adelante, y no este año ni el próximo en realidad, es que todas las políticas en este momento están centradas en poder mantener por lo menos la liquidez en la economía. Casi los 14 años nos han tenido con lo mismo, ¿no? Con su política de demanda, los últimos 5 años han inflado la demanda para que no se pierda la sensación de desaceleración de la economía. Y por supuesto, este año y el próximo, las políticas necesariamente van a tener que estar centradas también en mantener esa liquidez. Lo que me temo yo es que el próximo año se puede estar formando una burbuja de demanda que nos podría traer mayores problemas, digamos, de aquí a 2 años, ¿no? O año y medio, un poco más. Y si nosotros movemos el tipo de cambio justo en ese momento, sabemos que la oferta no se reactiva y lo que se va a reactivar son las importaciones. Cuando se reactiva un poco la economía, se van a reactivar las importaciones y vamos a ir perdiendo más dólares. Nos ha dado la cifra de dólares también de las reservas internacionales netas, que por supuesto es muy pequeña. Recordemos que el año pasado, en los 3 meses de conflicto, se han perdido 1.800 millones de dólares del Banco Central porque las financieras sacaron ese dinero por la crisis que se vivió. Entonces sabemos que muy rápidamente podemos perder esas reservas, esos dólares, puede presionar el tipo de cambio. Y si justo presiona el tipo de cambio cuando se está formando esa burbuja de demanda, dada la inyección constante que se va a dar de dinero hacia la demanda, podría generar de aquí a 2 años, según mi percepción, no solo una presión cambiaria, sino también una presión inflacionaria. Un poco, esa es la hipótesis que tengo. Repito, no se va a dar al año porque todavía va a haber problemas, la demanda va a estar afectada por lo menos en cuanto a expectativas y los precios van a tender a regularse, pero van a aumentar las importaciones, puede regular el precio, pero se van a acabar las divisas, vamos a querer devaluar el tipo de cambio para tener mayor competitividad de las exportaciones y reactivar la economía y nos puede pescar en un momento en que realmente esa burbuja empiece a funcionar y se cree una expectativa de subida de precios y por supuesto posteriormente un problema inflacionario. Perdón que obviamente es una hipótesis tal vez no de corto plazo, no tan de corto plazo, pero quería saber su criterio respecto a ese razonamiento y a esa hipótesis que he planteado. Gracias, profesor. Joshua, buenas noches. Un gusto compartir de mucho tiempo. Creo que nos vimos hace más de un año atrás en un evento en Oruro, sí. ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo siempre tengo la percepción que en el medio eres uno de los más representativos, con el aprecio a todos los colegas también. Muchas gracias, gracias. De los economistas. A ver, Joshua, ciertamente respecto a la primera pregunta, esos créditos de liquidez han sido emisión, simple y llana emisión, porque eran créditos de urgencia, ¿no es cierto? Y que el Banco Central ha ido dando. Así nomás ha sido, ¿no? Y sí, probablemente sea por un buen tiempo más, ¿no? De acuerdo, sí. Ahora, respecto a tu hipótesis de mediano, entre el, digamos, mediano plazo, etcétera, esa burbuja que puede ocurrir, es posible decir, que pueda ocurrir eso, estoy pensando, porque si tomamos en cuenta la inyección de liquidez que ha habido en la economía, que está habiendo en la economía y que va a haber todavía, ¿no?
tiene que generar efectos muy grandes en la economía. Todavía no se está generando, no se están generando esos efectos, yo creo por la retracción de la demanda. Como se contrae la economía, se genera desempleo y la gente solamente consume lo más necesario, ¿no? O ahorra Entonces, también. o ahorra, claro, o ahorra en la medida en que las restricciones a uno no le dejan desenvolverse normalmente, como ocurría antes. Entonces, yo creo que es probable. Y si tomamos en cuenta, y creo que ahí también tienes razón, cuando dices, ¿no? Que vamos a tener una oferta de dólares decreciente por los problemas externos, la caída de las reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una presión para importar bienes de consumo, bienes ligados a la producción, que puede ir a tono con una recuperación de la economía, ahí puede haber problemas. Ahí puede haber problemas, ¿no? Comparto en líneas generales tu apreciación. A esa apreciación tuya yo le añadiría otra que tiene que ver con las decisiones que adopten en el primer año los responsables de la política económica del próximo gobierno. Cuando uno lee los programas que han presentado, todos plantean más créditos, más Así es. inyección monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie dice hay que parar el gasto a partir de tal fecha porque el déficit ha crecido y va a crecer, etcétera. No, simplemente es ofertar ofreciendo más recursos públicos para la reactivación de la economía. Y probablemente en gran medida tengan que hacer algo de eso, por lo menos en los 6 meses que vienen, en la medida en que tienen, ¿no? Tengan que negociar con organismos financieros internacionales para lograr créditos, etcétera. Eso siempre toma tiempo. Y mientras tanto, hay que mantener el aparato burocrático, hay que intentar compensar, como bien has señalado tú, ¿no es cierto?, esa retracción externa con inyección monetaria, ¿no? Y lo van a seguir haciendo. Y ahí yo creo que se va a inflar ese globo del que tú hablas. Y en algún momento eso hay que ajustar, ¿no es cierto? Entonces, yo no veo propuestas serias en el ámbito económico hasta el momento. Concuerdo contigo en afirmar que no se puede decir ningún candidato vamos a devaluar por estas razones, porque eso implicaría que pierda votos y en la práctica podría generar conflictos sociales de gran envergadura, ¿no? De gran envergadura. Pero es un desafío del que no hay que escapar, ¿no es cierto?, en el próximo año o máximo en el subsiguiente año. Porque de lo contrario, esto se va a tornar en inmanejable, ¿no? Me gusta esa percepción tuya de la burbuja que ya está empezando a formarse y que todavía como que uno no nota, no tiene efectos, pero que creo que puede ocurrir. Comparto tu apreciación. Gracias, gracias. Un saludo. Un saludo, Joshua. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Joshua Bellot, por la participación. También muchísimas gracias, licenciado Napoleón Pacheco. A continuación, y ya finalizando la ronda de preguntas que tenemos en este seminario virtual, queremos ceder también la palabra, por favor, a Varinia Bravo, quien en esta oportunidad también tiene una cuestionante. Adelante, Varinia. Muchísimas gracias, Anelis. Y bueno, en primera instancia, agradecer nuevamente la participación de nuestro expositor, licenciado Napoleón Pacheco. Asimismo, felicitándolo por tan magnífica ponencia. La cuestionante es la siguiente. Enfatizando en la crisis económica que existía previa a la pandemia del COVID-19 en Bolivia, bueno, como bien lo mencionó en respuestas anteriores, y asimismo, tomando en cuenta que lamentablemente por el gobierno anterior, fue encubierta esta crisis, por lo cual se realizaron distintos derroches innecesarios en diferentes infraestructuras y lujos, si es que se puede llamar de esta manera, para intereses propios. Asimismo, recordando que en el gobierno actual existió un gasto significativo para la salud en cuestión pandemia, más específicamente en el tema de los respiradores, que, bueno, por el momento no se tiene mayor información del paradero. ¿De qué manera
se puede asegurar y precautelar la recuperación económica a nivel nacional en los diferentes ámbitos, a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta que el empleo informal prima en la economía nacional, alcanzando, bueno, según datos estadísticos del 2019, un 80% y representando solo el 20% el empleo formal. Asimismo, de poder superar el crecimiento del 3.7% estimado para el 2021 que había mencionado. Sí, a ver, es un punto también importante. Yo creo que la tarea de la reactivación de la economía es una tarea que tiene que asumirla el próximo gobierno. Este gobierno ha hecho lo que ha podido, indudablemente ha cometido muchos errores y además hay actos de corrupción, como lo ha señalado usted, Variña, ¿no? Con los respiradores, etcétera, en un momento tan delicado de la crisis sanitaria, lamentablemente ha sido así. Yo creo que es una tarea, decía, de las autoridades económicas del próximo gobierno. Y eso es lo que me preocupa, porque no veo una propuesta, digamos, algo sólida que le dé buenas señales al país, ¿no? Parece un concurso, esos planteamientos económicos parecen concurso de quién da más para ganar votos. Claro, otra cosa es ya cuando se sienten en el Ministerio de Hacienda y tengan que tomar ya las medidas en función de la realidad que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué harán? ¿Cómo harán? Es una gran interrogante para mí, porque no se sabe. Sabemos que, por ejemplo, la gente que lo asesora al señor Carlos Mesa es de tendencia keynesiana, ¿no? Ellos se llaman keynesianos inteligentes. Por eso han acuñado una frase que yo no le encuentro sentido hasta el día de hoy, ¿no? Emisión sin inflación, ¿no es cierto? La emisión sin respaldo, sabemos, en un determinado momento va a generar inflación. Eso es indudable. Entonces, pero más allá de esos elementos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar el problema de la reactivación? ¿Cómo van a enfrentar el problema de la enorme relevancia del sector informal urbano, que como usted dice, Variña, genera el 80% del empleo en Bolivia? Por ejemplo, no hay un planteamiento, hasta donde yo he visto, coherente, creo que ni siquiera hay, sobre el problema del sector informal. No hay un planteamiento, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el sector informal? Yo recuerdo hace muchos años atrás hice un trabajo sobre el sector informal en Bolivia, ¿no? Y era un crítico sobre la presencia del sector informal en Bolivia por su enorme tamaño. Pero con el tiempo he ido reflexionando y me he ido convirtiendo tal vez no en defensor, pero en alguien que comprende la naturaleza y el sentido de la existencia del sector informal en Bolivia, tomando en cuenta que en nuestra economía hay pocos sectores con capacidad para generar empleo. Y por lo tanto, la gente del sector informal o que llega al sector informal, ¿no es cierto?, tienen que generar su propio ingreso. Y lo hacen de la mejor manera posible, ocupando las calles. A mucha gente no le gusta eso, quiere calles limpias, etcétera. Y mi discusión es, bueno, tú quieres calles limpias, saca los informales y mañana vamos a tener calles con asaltantes, para extremar el ejemplo. Entonces, es una realidad del sector informal, que forma parte de la economía boliviana de forma imbricada con sectores, ¿no es cierto?, que tienen una dinámica externa y una dinámica interna muy particular. Pero no veo una visión global de ese punto que nos diga básicamente esto vamos a hacer o vamos a generar las condiciones para enfrentar el problema en los próximos 4 o 5 años. De ninguna manera, ¿no? Se deja al sector informal, planteamientos que tienen que ver con la reactivación de la demanda interna, básicamente formal, y hasta ahí se llega, ¿no?
Entonces, es una debilidad de los programas. No sabemos lo que realmente van a hacer los que ganen las elecciones y se posesionen como autoridades. Esperemos que tomen buenas decisiones. Esperemos que tomen buenas decisiones y que las condiciones en la economía mundial también vayan mejorando un poco y recibamos impulsos positivos tanto del ámbito externo y los generemos internamente para que en los siguientes 2, 3 años vayamos superando el problema. Hecho eso, habrá que ver qué pasa con el sector informal, porque tampoco hay que pensar que va a ser es una problemática que se la va a solucionar inmediatamente, de ninguna manera. Exactamente, licenciado, muchísimas gracias. Para finalizar la ronda de preguntas y respuestas, vamos a dar la palabra al licenciado Pedro Feraudi, que como director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado Pedro Feraudi, tiene la palabra, por favor. Bien, muy buenas noches a todos los participantes de este seminario, de este conversatorio. Hacerle llegar mis saludos al licenciado Napoleón Pacheco y felicitarle por tan brillante exposición. Ha sido muy enriquecedora su exposición. Bueno, hemos ido recordando muchas cosas que hemos ido aprendiendo en la facultad, que practicamos aquí, muchas cosas que a veces uno deja de tomar en cuenta en el cotidiano hacer de nuestra economía. Y por eso yo le agradezco bastante al licenciado Napoleón. Esperamos también seguir contando con su participación en esta nuestra ciudad, en nuestra facultad. Estamos festejando nosotros el 82 aniversario de la carrera de Economía. Tenemos el 20 cumpleaños de la carrera de Comercio Internacional, perdón, de Ingeniería Comercial, y tenemos el 12 aniversario de la carrera de Comercio Internacional. Y qué bien que con su participación estemos resaltando este aniversario, licenciado. Por eso es que le hago llegar mis agradecimientos a nombre de nuestro departamento, a nombre de los docentes de nuestra facultad, de los estudiantes y lógicamente de las autoridades. Quiero agradecer también la participación de cada uno de los profesionales que vemos aquí. Está Joshua, he visto a la licenciada Gisela Guzmán, he visto a muchos profesionales. Además, que hacerle llegar también mis saludos al licenciado Luis Alberto Molina, que es el presidente del Colegio de Economistas, que es el que nos va colaborando permanentemente en este tipo de actividades. Y lógicamente aquí agradecerle también a Annelies, a Varinia y a quienes van colaborándonos haciendo que este tipo de conversatorio llegue precisamente al ámbito académico, a nuestros estudiantes y lógicamente es muy bueno. Es muy bueno intercambiar ideas, es muy bueno conocer nuevas opiniones y bueno, pues ahora tenemos luces mucho más claras de lo que se está haciendo en Bolivia. Por eso, licenciado Napoleón Jacinto, licenciado Napoleón Pacheco, tengo otro amigo que apellida Jacinto, va a disculpar. Muchas gracias nuevamente en nombre de nuestro departamento, de las 3 carreras que le mencioné. Y bueno, pues agradecer a todos quienes han participado de este conversatorio, de esta magnífica charla que nos ha hecho el licenciado Napoleón Pacheco. Muchas gracias y bueno, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad también con esta misma forma de exposiciones. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias por la invitación y felicidades. Gracias. Por los aniversarios. Gracias. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. También antes de concluir, invitarles para el día de mañana para el seminario, donde estará presente el licenciado Gabriel Leandro Oviedo desde Costa Rica con el tema El problema fiscal de Costa Rica y Latinoamérica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias por la participación a todos los presentes y bueno, los esperamos el día de mañana, una grandiosa noche sin duda, junto a un gran expositor, el licenciado